¿Cómo evalúas la presidencia de Daniel Noboa hasta ahorita? A ver, yo creo que es como muy temprano para hacer una evaluación profunda, ¿no? Pero creo que... En un ciclo que todavía es más temprano que cualquiera, ¿no? Sí, además, digamos, como en un ámbito muy atípico en relación a cualquier comparación que pueda hacer con otro presidente, ¿no? Porque este es un mandato de año y medio, Exacto. porque asume también, digamos, como en una situación muy de mucha convulsión política, ¿no? Entonces, es claro que no podemos juzgarle igual que a un presidente que tenga un mandato de 4 años, ¿no? Y que haya sido, digamos, elegido bajo unas condiciones eh, hasta cierto punto, digamos, normales, ¿no? Entonces, es como un caso súper atípico. Creo que va, bueno, que un poco más de un mes. Es poco realmente el análisis que podemos hacer. Creo que, digamos, en la parte política, en tejer relaciones, llegar a acuerdos, él se ha movido bien. O sea, tú ves, por ejemplo, y tal vez, bueno, digamos, la comparación no es la mejor porque tal vez la vara es bajísima con lo que Sí. estamos comparando, si le comparamos con el presidente anterior Lasso. Pero, digamos, él ha logrado tener esta gobernabilidad con la otra función clave del Estado, que es la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces tú ves, digamos, que eso es interesante, al menos de momento, ¿no? Eh, Ahora, hay que ver si es que eso se mantiene en el tiempo o no. Eh, Todos hablan de que, digamos, hay como una especie de acuerdo, de, digamos, de buena convivencia, que va a ir mermando en medida, digamos, de que nos vayamos aproximando a las elecciones, ¿no? Porque, claro, digamos, Daniel Noboa es un actor más que busca legítimamente la reelección, eh, y los otros actores, o sea, Partido Social Cristiano, la RC, en fin, digamos, las otras agrupaciones políticas que hacen también parte, digamos, de la Asamblea Nacional, obviamente tendrán su candidato propio, y eso hará que la relación llegue en un momento en el cual existan muchísimas más tensiones, ¿no? Claro, en el corto tiempo que ha estado, ya lanzó una propuesta para hacer una consulta popular, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esa consulta? A ver, yo creo que ese ha sido como el mayor error que ha tomado hasta ahora. Eh, un poco me parece que es como que lanza la consulta porque en campaña dijo voy a hacer una consulta. Y si tú ves, digamos, a veces te decían, no, es que la consulta va a ir de estos temas, seguridad, empleo, institucionalidad, y eso fue, digamos, como mermando en el tiempo, y ahora tú tienes una consulta de 11 preguntas, de las cuales en realidad 10 no necesitan ser consultadas. O sea, es política pública que se podría ejecutar ya sea por las mismas competencias que tiene el presidente, ya sea proponiendo una reforma al Código Integral Penal, proponiendo una ley de extinción de dominio. Entonces, yo no le veo, digamos, como realmente un sentido de existir a esa consulta, ¿no? O sea, si tú ves, digamos, parecería que en realidad la única pregunta que necesita como realmente una consulta popular es la pregunta de los casinos, que además es una pregunta totalmente desenfocada del resto de las preguntas. El resto de las preguntas lo que en teoría buscan es reducir los niveles de violencia y hacer al país más seguro. Pero los casinos, los juegos de azar, existe como muchísima evidencia que te dice es una actividad que se presta para que el lavado de activos se dé, ¿no? En mayor proporción ahí, ¿no? Entonces, digamos que es como que está totalmente desenfocada del resto de preguntas y parecería ahí que hay como un conflicto de intereses, ¿no? Claro, porque como dices tú, las primeras 10 preguntas es como básicamente nos preguntan, ¿quieren un país más seguro, sí o no? Obviamente sí, y es algo que se debe resolver, como dices tú, en la asamblea, ¿no? No es necesario que nos pregunten, por así decirlo. Sí, no es necesario, ¿no? O sea, son principalmente reformas, por ejemplo, el Código Penal, no sé, aumentar la pena para alguien que comete homicidio, extorsión, una Mm. serie de delitos que tiene que pasar, digamos, por la discusión de la Asamblea. Y de hecho, si es que se daría la consulta, también es eso, ¿no? Tal vez lo que cambia son los plazos, pero me parece totalmente inoportuno. De hecho, por ejemplo, el Partido Social Cristiano hace pocos días eh, ingresó a la Asamblea Nacional una propuesta de modificaciones del Código Penal. Y es algo que se está tratando en la Asamblea.
Es algo que también, por ejemplo, se trató en el gobierno de Moreno, hubieron reformas del Código Penal, y es algo que ordinariamente se da en el país, ¿no? Además que no pasa, yo creo que, digamos, la solución de los problemas por ahí, ¿no? Yo creo que en el Ecuador hay un exceso de creer que cambiando las normas cambiamos el comportamiento de la gente. Y eso no realmente es así, ¿no? O sea, más bien nosotros deberíamos estar enfocados en preguntarnos por qué teniendo normas la gente no cumple esas normas. ¿Por qué no tenemos además de un Estado que tenga la capacidad de hacer cumplir esas normas? O sea, no es que en el Ecuador no existe una sanción para la extorsión, por ejemplo. No es que en el Ecuador no existe una sanción para quien comete un homicidio. Las sanciones están, y no están de ahora, están desde siempre. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la policía no es capaz de identificar al que comete un homicidio? ¿Por qué la fiscalía no es capaz de generar una acusación sólida? ¿Y por qué la justicia, los jueces, no son capaces de condenar a, digamos, a ese criminal? ¿No? Claro, porque, eso no pasa, digamos, por reformar el marco legal. Eso pasa por hacer cumplir el marco legal ya existente. claro, porque el sentimiento del pueblo es que las cosas no se hacen, pero ahorita nos estamos enfocando en que no se hacen si- simplemente porque no se acatan, no se ejecutan, porque desde un marco legal existe, ¿no? Todo esto ya está. Y la gente siente que debe haber un cambio al cambiar la ley, que ahí debería estar la solución, en cambiar las leyes, ¿no? Entonces, una consulta popular nos da este sentimiento de que nosotros podemos cambiar el país con nuestras decisiones también, pero como tú lo acabas de evidenciar, no es así. La ley está. Correcto, y digamos, o sea, si vemos la historia del Ecuador y lo comparamos a nivel de Latinoamérica, somos de los países que más veces han reformado su constitución, somos de los países que más recurrentemente le estamos consultando a los ciudadanos, cambiemos tal ley, cambiemos tal marco jurídico, pero somos también de los países que menos hacemos cumplir esas leyes. Claro, entiendo que muchos países exitosos no modifican su constitución desde hace más de 100 años, por así decirlo. Que tampoco es algo que digo que es el camino, ¿no? Pero definitivamente el modificarla tanto no es la solución. Ahí lo Mm. podemos medir de cualquier forma. Sí, el problema, digamos, es esto, ¿no? Que la ley empieza a generarse como un marco aspiracional y no Mm, como algo que realmente se acata, que debería ser el deber ser, ¿no? completamente. Y pasa por ahí, ¿no? Hay algo súper interesante que tocaste y fue el tema de los casinos, ¿no? ¿Por qué crees tú que fue buena idea eliminar el tema de los casinos? A mí me encanta esta analogía de las dietas, ¿no? Si quieres, por ejemplo, bajar de peso, lo primero que debes hacer es cambiar tu alacena. Si no tienes golosinas en tu alacena, no vas a comer golosinas. A mí me encanta esa analogía porque si es que no existen casinos, porque es ilegal los casinos en un país, pues nada más el ámbito medio oscuro de los seres humanos, que es caer en esta adicción, simplemente se elimina, por así decirlo. Entonces no sé si cuál es tu enfoque en por qué crees que es buena idea no tener casinos en el país. O sea, bueno, creo que era, digamos, como una actividad que le generaba poco valor a la sociedad, Mm, ¿no? O sea, eh, a veces dicen, no, es que es una forma, por ejemplo, de impulsar el turismo. Creo que, digamos, ese no sería un elemento diferenciador para el Ecuador. O sea, el Ecuador, por ejemplo, es un país mega diverso mm. en el cual podríamos enfocarnos en generar un turismo enfocado a ese perfil. En cambio, decir, tenemos casinos como la gran novedad, la gran, el gran diferenciador, me parece que es falaz, ¿no? Y creo que, digamos, sí, es una actividad que genera estos comportamientos sociales que son negativos, ¿no? O sea, de hecho, la ludopatía, por ejemplo, es una enfermedad, ¿no? Es una cosa que eh, debe ser también, digamos, tratado, ¿no? Mm. Entonces, ese es un problema. Y para el caso específico y digamos en lo coyuntural hoy del Ecuador, que el problema más grave es la violencia, y eso está evidentemente asociado al lavado de dinero, al lavado de activos, está demostrado que los casinos, los juegos de azar son una de las actividades donde más fácil se puede dar esta operación de lavar dinero que viene del narcotráfico, dinero que viene de actividades ilícitas de la extorsión eh, y blanquearlo, ¿no? Entonces, digamos, me parece que para el caso de Ecuador,
es algo totalmente innecesario, ¿no? Es algo además que ya lo discutimos en el año 2011. Me parece inoficioso volverlo, digamos, a tener en el caso del Ecuador, ¿no? Claro, porque mi pensamiento es, digamos, en el calor de una apuesta. Alguien apuesta a su casa, su carro. Eh, es más bien un cultivo de extorsiones eso. Porque hay personas que no van a poder cumplir con la deuda que se genera a partir de una apuesta. Y como dices tú, es el derivado perfecto, ¿no? El extorsionarse, el endeudar al país, el generar estos comportamientos como autodestructivos. Sí, y creo que también viene asociado a esto de creer que las cosas surgen de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, claro, yo voy, no sé, apuesto cierto monto y triplico o cuatriplico mi fortuna y me hago rico de la noche a la mañana, ¿no? Entonces creo que es esto de encontrar soluciones fáciles a algo que en realidad no lo es.